Vamos a seguir con el match virtual entre Gary Kasparov y José Raúl Capablanca. Son partidas creadas por inteligencia artificial. Esta es, en mi opinión, la partida más emocionante de todas las que he subido. Y mira que he subido algunas que incluyen sacrificio de dama, pero esta partida vamos a ver cómo Gary Kasparov se va a lanzar directo al rey de Capablanca. Capablanca se va a ver en una posición muy apretada, va a hacer un sacrificio de dama por 3 piezas totalmente correcto y al final José Raúl Capablanca virtual va a hacer una serie de jugadas únicas y veremos a ver lo que pasa. Piezas blancas para Gary Kasparov y piezas negras para José Raúl Capablanca virtual. Ambos son jugadores virtuales. Kasparov abre el juego con E4, anteriormente había abierto el juego con D4. Vamos a ver una apertura española, muy complicada además. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque de Gary Kasparov virtual, alfil E7, torre 1, B5, alfil B3, enroque de Capablanca virtual, C3, D6, H3, caballo A5, alfil C2, C5, D4, dama C7, caballo BD2, C por D4, C por D4, caballo C6, D5, caballo B4 y alfil B1. A5, Capablanca intenta ganar espacio en el flanco de dama y caballo F1. A pesar de que las negras están un poco comprimidas, la posición está igualada. Alfil B7, juega Capablanca virtual. Stockfish dice que la jugada alfil D7 era un poco mejor. En lugar de alfil B7, que es correcta, no se puede decir que es un error, hubiera sido un poco mejor alfil D7, A3 expulsando al caballo, caballo A6 y B3. Y la posición estaría totalmente igualada. Tras caballo F1, Capablanca juega alfil B7, caballo G3 y Capablanca ha dejado de defender este pueblo de casilla que es F5 y Gary Kasparov va a llevar un caballo aquí a F5. A4, las negras siguen con la intención de ganar espacio en el flanco de dama. A Stockfish no le gusta mucho esta jugada A4. Stockfish dice que es mejor aquí jugar alfil C8 y torre E3. Y las blancas tendrían una muy pequeña ventaja, prácticamente nada. A4, caballo H4, torre FC8 y caballo HF5. Kasparov ha conseguido su plan, que era llevar el caballo a la casilla F5. Se amenaza al alfil, alfil F8, dama F3, dama D7, alfil G5, se amenaza al caballo y ahora caballo E8. A3 para expulsar a ese caballo que está en B4, lo que juega Kasparov virtual. Sin embargo, Stockfish dice que la jugada dama E2 hubiera sido muy fuerte. Dama E2 y las blancas tendrían ventaja. No es una ventaja decisiva, pero las blancas tendrían ventaja. A3 es lo que juega Kasparov. Caballo A6, alfil D3, caballo C5, se amenaza al alfil, alfil C2, torre C7, Capablanca planea doblar torres en la columna C, torre a D1 y torre a C8. Capablanca dobla las torres en la columna C. La alternativa alfil C8 era perfectamente jugable. Torre a C8 y dama G4. Fíjate cómo Gary Kasparov poco a poco va acercando las piezas hacia el rey de Capablanca. Alfil A6. Aquí también es posible la jugada G6. Vamos a verlo. G6, caballo H6, jaque, rey H8 y dama F3. Fíjate que si alfil por H6 y alfil por H6 se debilitan las casillas negras del flanco de rey de las negras. Por esta razón es lógico que no se juegue G6. Alfil A6 y ahora Kasparov virtual hace una jugada muy aguda que es caballo H5.
¿Y por qué esta jugada es tan aguda? Porque ahora se puede jugar G6. Bueno, no se debe jugar G6, sería un error. Ahora las negras van a jugar F6. Stoffel dice que lo mejor aquí es jugar rey H8. Vamos a analizar en primer lugar G6, que no es lo mejor, sería un error. Y luego bueno, primero vamos a analizar rey H8 y luego G6. Rey H8, como digo, es lo mejor según Stockfish. Rey H8, lo mejor es jugar dama H4, F6, G6, lo vamos a analizar después, G6 sería un error. Lo mejor es F6. Si en lugar de F6 se juega G6, amenazando a los dos caballos, eso sería un error por lo siguiente. Caballo F6, se amenaza mate, hay que jugar caballo por F6, pero es que ahora viene alfil por F6, jaque, rey G8, caballo H6, jaque única, esforzada, la jugada alfil por H6 y ahora dama por H6. Y ahora las negras tendrían que jugar caballo E6 para impedir dama G7. Por eso tras dama H4 no es posible jugar G6, hay que jugar F6. Bien. Hemos analizado rey H8, que es lo mejor según Stockfish. Vamos a analizar la directa G6. La directa G6 sería un error, y vamos a ver por qué. Lo mejor ahora sería F4. Y si por ejemplo G por H5, que es lo mejor según Stockfish, sencillamente dama G3. Rey H8, F por E5, se amenaza E por D5, hay que jugar D por E5 y ahora se puede jugar tanto dama por E5 jaque, que es correcta, pero es mejor según Stockfish alfil H6 y se entra en una variante donde las blancas consiguen ventaja. Alfil por H6, caballo por H6, caballo D6, dama por E5, jaque, F6, dama por F6, jaque, dama G7 y dama por D6. Fíjate que las blancas tienen dos peones de más y fíjate que son estos dos peones D4 y D5 apoyados por estas dos torres. La posibilidad es totalmente ganadora para las blancas. Por eso, tras caballo H5 no se puede jugar G6, lo hemos visto antes. En la partida se jugó, en la partida virtual creada por inteligencia artificial, se jugó F6. Y ahora te invito a que pongas en pausa el vídeo y quiero que tú pienses si fueras Garry Kasparov virtual y llevar a las piezas blancas, a ver si eres capaz de encontrar el golpe que hay en esta posición. Porque aquí en esta posición existe una jugada de doble signo de admiración. Una jugada que rompe a la posición negra. A ver si eres capaz de encontrarla. Fíjate que la posición es un pelín complicada. Pon en pausa el vídeo si es necesario y sigue pensando. Bien, vamos a ver la jugada. Si no eres capaz de verla, si quieres pon en pausa el vídeo y sigue pensando. La jugada es la espectacular caballo por F6, jaque totalmente correcto. Es un sacrificio de caballo totalmente correcto. G por F6 y ahora alfil por F6, jaque. Se sacrifica el caballo por dos peones. Alfil G7 y ahora otra jugada muy aguda. Alfil E7. El alfil está defendido por el caballo y la dama no defiende a su rey, que está defendido por el alfil. Pero es que aquí la jugada que hacen las negras, que hace Capablanca virtual, es única. Existen dos sacrificios de dama y los dos son correctos. El primero es el que ocurrió en la partida que se jugó dama por E7 y el segundo sacrificio de dama también correcto sería dama por F5. Por F5 y torre por E7. Fíjate, aquí abajo puedes ver que las blancas tienen una dama y dos peones a cambio de la pareja de caballos y un alfil.
Las máquinas dicen, Stockfish dice que las blancas tienen una ligera ventaja, o sea, tienen ventaja, pero no es una ventaja decisiva. Nos vamos a la posición anterior tras alfil de 7. Fíjate cómo este alfil impide que se defienda a su rey. Capablanca virtual se ve obligado a sacrificar la dama. Es una jugada única. Juega dama por E7. Única. Caballo por E7 y torre por E7. Aquí abajo puedes ver cómo tenemos la dama y dos peones a cambio de la pareja de caballos y un alfil. Las blancas tienen ventaja, pero no decisiva. Kasparov sigue con su ataque directo al rey y juega torre E3. La idea es llevar la torre a la casilla G3 o a F3 para atacar al rey. Torre F7 y torre G3. Aquí las blancas tienen ventaja, aunque no es decisiva, pero la jugada torre G3 directa es una imprecisión que prácticamente iguala la posición. Stockfish dice que lo mejor aquí es jugar alfil D3. Vamos a verlo. Alfil D3, caballo F6, dama H4 y rey H8. Y las blancas conservan la ventaja. Aunque las negras, digamos que las blancas pelean por la victoria y las negras pelean por las tablas. Tras la jugada torre F7, Kasparov virtual juega torre G3. Caballo F6, se ataca directamente al rey, ahora se ataca a la dama. Dama H4, torre CF8. Fíjate cómo Garry Kasparov virtual ha lanzado todas sus piezas contra el rey. Torre E1, alfil C8, torre E2, rey H8, F4, E por F4. Y ahora nos vamos a detener en esta posición porque Garry Kasparov virtual hace otra jugada de doble signo de admiración. Una vez más, te invito a que pongas en pausa el vídeo y que reflexiones sobre esta posición a ver si eres capaz de encontrar la jugada de las blancas. Es un sacrificio totalmente correcto. Bueno, antes de nada, tenemos que ver que la jugada dama por F4 sería un error. Si dama por F4, sencillamente caballo por E4, este caballo está defendido por el otro caballo y las dos torres atacarían a la dama. Y lo peor es que la dama no se puede ir a cualquier sitio porque este caballo ataca a la torre y además está amenazando torre F1. Vamos a verlo. Dama por F4, caballo F por E4. Se amenaza a la dama. Si la dama, por ejemplo, se va a H4, seguiría primero torre F4, luego después vendría alfil E5, clavando a esta torre. Las negras tendrían un ataque mortal. Por eso, tras E por F4 no se puede jugar dama por F4. Kasparov virtual juega la correcta torre por G7. Impresionante sacrificio de calidad. Y además totalmente correcto. En la partida se jugó rey por G7. También es posible la jugada torre por G7. Dama por F4, caballo B7, E5, D por E5 y dama H4. Y las blancas tendrían una muy pequeña ventaja, prácticamente nada. Tras el fuerte golpe, torre por G7, las negras continúan con rey por G7. También era posible torre por G7, como hemos visto antes. Y ahora una jugada muy dinámica y muy del estilo de Garry Kasparov. Por eso esta partida se ajusta bastante bien al estilo de ambos jugadores, especialmente al de Garry Kasparov. Garry Kasparov, cuando se trata de darle dinamismo a una posición, es el mejor de todos los tiempos. La jugada que hacen las blancas ahora es la correcta E5. Se amenaza al caballo, el caballo no se puede ir porque se está amenazando dama por H7, hay que jugar D por E5, pero es que ahora viene, las negras amenazan torre D7, pero las blancas juegan torre por E5. Y ahora fíjate que se está amenazando torre G5, hay que jugar obligatoriamente H6, única. Y aquí hay que tener mucho cuidado con no caer en la trampa de jugar dama por F4. Lo correcto aquí es lo que sucede en la partida, que es jugar D6. Vamos a ver, si dama por F4
sencillamente caballo G4. Este caballo va a G4, el caballo controla la casilla de H2 y las dos torres están amenazando a la dama. Si la dama se va a cualquier... no se puede ir a cualquier sitio porque sigue torre F1. Lo mejor para las blancas sería aquí sacrificar torre G5, H por G5, dama por G5, rey... Sería lo mejor aquí sería ahora rey H8. Sería con rey H8, H por G4 y torre G7. Y la posición más o menos estaría igualada. Vamos a verlo otra vez. Dama por G5 jaque, rey H8, H por G4 y a la torre G7. Y la posición lo más probable es que hubieran sido tablas. Por eso tras la jugada H6, una jugada muy fuerte, no se puede jugar dama por F4. Las blancas juegan la correcta D6, una jugada única, una jugada muy aguda que mantiene las opciones de victoria de las blancas. Pero es que Capablanca Virtual también estaba inspirado y hace una jugada que merece un signo de admiración. Es la mejor defensa. Capablanca juega caballo E6. Las blancas ahora tienen ventaja, pero aquí viene un error de las blancas que iguala la posición. Kasparov Virtual juega torre por B5, un error. Y ahora la posición está igualada. Vamos a ver lo correcto. En lugar de torre por E5, en lugar de capturar este peón con torre por B5, lo mejor era jugar dama E1. Vamos a verlo. Dama E1, lo mejor que tienen las negras sí sería F3, dama G3, jaque, rey H8, dama por F3 y caballo D4, amenazando a la dama y al alfil. Digamos que las blancas tendrían ventaja, pero las negras tienen posibilidades de tabla, no está todo perdido. Tras la fuerte jugada caballo E6, las blancas juegan torre por B5 y pierden toda su ventaja. Y ahora nos vamos a detener nuevamente en esta posición porque esta posición es bastante complicada. Las negras juegan la correcta, alfil de 7 atacando a la torre, defendiendo indirectamente a este peón y bloqueando al de D6. Era interesante la jugada F3. Vamos a verlo. F3, G por F3. Más tarde analizaremos alfil por A4. G por F3, caballo H7, dama G3, jaque. Bueno, aquí tras dama G3 sigue caballo HG5, H4 se clava al caballo, torre por F3, amenaza a la dama, dama E5, jaque, rey G8, H por G5, torre F1, jaque, rey G2, torre 1, F2, rey G1, torre F1, jaque, rey H2. Bueno, puedo seguir, pero entramos en una variante en la que hay tablas por jaque perpetuo. Tras caballo H7, en lugar de dama G3 jaque, no se puede jugar ahora alfil por A4. Sería un tremendo error. Y dama por A4 también sería mala, aunque sería menos error. Vamos a analizar en primer lugar alfil por A4. Alfil por A4 es un error terrible que le da ventaja a las negras, incluso las negras ganan la partida por lo siguiente. Caballo HG5, torre por G5, caballo por G5, fíjate que sería un error ahora jugar H por G5. Sí, H por G5, sencillamente dama E4 con igualdad. La partida cabría en tablas. Tras caballo por G5, hay que jugar caballo por G5, no H por G5. Lo mejor que tienen las blancas es jugar dama D4, jaque y ahora torre F6. Y se está amenazando el fuerte golpe caballo por F3 que daría jaque al rey y a la dama. Tras caballo H7 hemos analizado alfil por A4, dama por E4 también sería un error, aunque menos error que el anterior, pero tampoco será buena. Dama por E4, dama por A4, caballo H5, HG5, dama G4, torre F4. No se puede jugar torre por F3. Lo mejor es jugar torre por torre F4. Sí,
torre por F3, las negras capturan F3, sencillamente torre F5, torre por F5 y alfil por F5 la posición estaría igualada. Bien, hemos analizado en esta posición distintas opciones. Tras F3 hubiera sido muy interesante. En la partida se jugó la correcta alfil D7, una jugada también muy humana. Las blancas siguieron con torre E5 y aquí José Raúl Capablanca va a empezar a hacer una serie de jugadas únicas, porque las blancas tienen una pequeña ventaja. Si no fuera por ese error de torre por B5, las blancas quizá hubieran ganado la partida, pero las blancas tras torre por B5 tienen una pequeña ventaja. Sin embargo, el camino de las negras hacia las tablas no es fácil en absoluto, y José Raúl Capablanca ahora hace una serie de jugadas únicas. La primera de ellas es F3, una jugada que merece un doble signo de admiración. G por F3 se está amenazando al peón de A4, ya que si ese peón desaparece, las blancas tendrían el peón de B2 y de A3, que serían peones muy peligrosos. Caballo G5, una jugada correcta, se amenaza al peón de D3. No se puede capturar en A4, porque el caballo en F3 daría jaque al rey y a la dama. Las blancas tienen que jugar alfil D1. Ahora no se puede jugar alfil por H3 por el fuerte golpe torre por G5, sería letal. Pero sí se puede jugar caballo por H3 jaque, rey H2 y nuevamente caballo G5. Y Garry Kasparov virtual no se rinde. Nuevamente no se puede capturar en A4 por caballo por F3. Garry Kasparov sigue peleando por la victoria hasta el final y juega torre E7. Alfil C6 y nuevamente el peón de F3 es el objetivo de la lucha. Fíjate que si ahí en esta casilla se puede dar un jaque doble al rey y a la dama. Se amenaza al peón con el alfil. El alfil de D1 no se puede ir porque protege al peón de F3. Y por otro lado, las negras también amenazan la fuerte jugada torre por E7. ¿Cómo resuelve Kasparov esos problemas? Pues con la sencilla rey G3 única. Torre D8, torre por F7, jaque, rey por F7, torre C4, jaque al rey y se toca al alfil de C6, única alfil de 5 y dama por A4. Abajo puedes ver que las blancas tienen una dama y 3 peones a cambio de una torre y 2 caballos. Y fíjate en estos 2 peones de B2 y de A3 que son temibles. Vamos a ver si José Raúl Capablanca consigue igualar. Torre por D6, dama A7, jaque, torre D7, dama E3, torre E7, dama D3, torre E5, B4, caballo H5, jaque, rey H2, caballo F4, se amenaza la dama, dama C3, torre F5, B5. Kasparov virtual pone en marcha estos 2 peones y Capablanca virtual también va a poner en marcha este peón de H6. Vamos a ver una carrera de peones. Caballo G E6, A4, torre H5, jaque, rey G1, torre G5, jaque, rey F2 y H5. Ahora Capablanca amenaza con jugar H4. Fíjate que la torre pone una barrera al rey para que el rey no pueda pasar a la columna H para parar a este peón. B6, tenemos una carrera de peones. H4, dama C8 única, ya que no se puede jugar directamente B7, ahora se está amenazando B7 porque el alfil de D5 lo impide. Torre G2, jaque, rey E3, H3, B7, hay que sacrificar el alfil por B7, dama por B7, jaque, rey G7, rey G6, perdón, y ahora alfil C2, jaque. No se puede capturar el alfil con la torre porque sigue dama E4 que daría jaque al rey y a la torre que estaría en C2.
El alfil de C2 es incomestible. Rey G5, alfil D3 y H2. Este peón de H2 está a punto de coronar. Así que las blancas no tienen tiempo. Dama E7, jaque, rey H5, dama H7, jaque, rey G5 y ahora alfil C4 para impedir caballo D5. Y también es posible cambiar el alfil por el caballo y simplificar la posición. Por otro lado, la dama vigila al peón que está en H2. Torre C2, amenazando al alfil por E6, caballo por E6, A5, se amenaza A6, torre A2, amenazando al peón, ahora se amenaza al rey F6, dama E7, jaque, rey F5, dama H7, jaque, rey G5, A6, y aquí se cambian peones, torre por A6, fíjate también que se está amenazando A7, y si torre por A6, dama por H2, torre por A6, dama por H2, torre A5, rey E4, rey G6, dama C2, ahora se amenaza un jaque descubierto, torre F5, dama C6, se clava al caballo, hay que tener en cuenta que se está amenazando caballo G5, que daría jaque al rey y atacaría este peón de F3. Dama C6 se clava al caballo, torre F4, jaque, rey D5, se amenaza ahora al caballo, torre F5, jaque, fíjate que no se puede capturar el caballo porque sigue torre F6, y a continuación cae la dama. Rey E4, torre F4, jaque, rey D5, torre F5, jaque, rey E4, y aquí en esta posición se acordaron tablas. Yo creo que ha sido una partida muy interesante, la que hemos visto. En mi opinión es la partida más emocionante que hemos visto de todas. Y mira que subí algunas con algunos sacrificios de dama, pero yo creo que esta partida ha sido complicadísima, una apertura española. La apertura española es muy complicada. Espero que te haya gustado la partida y recuerda que nos vemos en la siguiente partida.